Lucas capítulo 2, verso 52. El título que viene allí arriba del versículo 41 dice: el niño Jesús en el templo. Yo le voy a pedir que usted lea de manera personal toda la parte de este texto, del verso 41 hasta el verso 52, y usted se dará cuenta que nos habla la Biblia de los primeros tiempos del Señor Jesús, cuando era niño, cuando estaba como niño. ¿Qué hacía el Señor Jesús? ¿Cómo se conducía como niño? Y bueno, entonces el verso 52 termina esa parte, es el último versículo de esa parte cuando Jesús es niño, es lo último que conocemos. Empezando el verso 1 del capítulo 3, usted se dará cuenta que el Señor Jesús pues ya estaba predicando prácticamente, ¿verdad? Ya es adulto, ya estamos hablando del año 15 del imperio de Tiberio César, y ya el Señor Jesús es grande. ¿Qué pasa durante el tiempo de que el Señor Jesús es niño? Y voy a solamente resumir todo esto. En el verso 52 dice: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El Señor Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Bueno, ese pasaje nos da una pauta, y quiero irme a leer, a cerrar el tiempo de este devocional. Todo el mes de noviembre estuvimos teniendo nuestro devocional en el libro de Daniel, y me parece interesante leer la parte de Daniel, porque Daniel es un libro que me encuentro con mucha relación. Daniel no es el sacerdote que está normalmente en el templo, sino que Daniel de manera regular trabaja de manera secular, y todo lo que le acontece a Daniel es lo que nos puede acontecer a cada uno de nosotros. Y quiero centrarme, contarle la historia solamente del capítulo 10, y dice el capítulo 10, la visión de Daniel junto al río. Y empieza a contar el capítulo 10 del libro de Daniel, la visión cuando Daniel tiene, creo que es una de las quinta, sexta visión por ahí, que Daniel estaba ya teniendo esas visiones. Y el libro de Daniel usted lo podrá entender en dos partes. Podrá entender que la primera parte habla acerca del tiempo presente. Las visiones que le dice a Nabucodonosor, a Belsasar, son visiones que se cumplen en ese momento. Usted podrá haber leído, leerá los capítulos anteriores y se dará cuenta que la visión que tuvo sobre Nabucodonosor se cumplió. La visión que tuvo sobre Belsasar se cumplió en ese momento. Pero a partir del capítulo 7, Daniel empieza a tener visiones, sigue teniendo visiones, pero ya no son visiones para el cumplimiento de ese momento, sino son visiones que se cumplirán en el tiempo futuro. Dios hace un cambio importante al momento de estarle revelando a Daniel. Le empieza Dios a revelar a Daniel lo que va a suceder más adelante. Fíjese, Dios le muestra a Daniel lo que está por suceder más adelante. Es decir, Dios le dice a Daniel lo que va a hacer él más adelante. Ahora déjeme decirle que no es la primera vez que Dios lo hace. Desde el libro de Génesis encontramos que Dios, antes de actuar sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿se acuerda de Sodoma y Gomorra? Dios, antes de destruir, toma la decisión de informarle o de involucrar a Abraham. ¿Se acuerdan que iba a destruir Sodoma y Gomorra? Dice, bueno, lo destruiré y no le avisaré a mi siervo. Y entonces Dios decide avisarle a Abraham, y entonces Abraham toma acciones y va y empieza esa negociación con Dios y permite que Lot y su familia puedan salir de Sodoma. ¿Se acuerdan? Y después de que salen, Dios destruye. Bueno, Dios empieza a revelar lo que va a suceder en un futuro. Y me parece tan interesante porque
Una de las razones por las cuales el hombre se pierde de manera regular es por consultar la adivinación. El hombre desde tiempos antiguos tiene la intención de saber qué va a pasar más adelante, de saber qué va a suceder en el futuro. El hombre siempre ha tenido esa inquietud de saber qué va a pasar. Y esa curiosidad lleva al hombre a que consulte brujos, hechiceros, que haga aún amarres, todas esas acciones. Cuando las personas van y consultan a brujos, hechiceros, es porque están tratando de guiar el futuro. Cuando alguien consulta a un brujo o la hechicería y le pide que haga un amarre para que tal persona no deje de amarlo, o para que tal persona lo ame o la ame, o no se vaya, o regrese porque ya se fue. ¿Les ha tocado saber de eso? ¿O nada más yo soy el que se entera de esas cosas? ¿Verdad? Un amarre, y le llevan ahí cabellos y una fotografía y ropa. ¿Por qué sucede eso? Es el deseo del hombre de querer conocer, de querer atar el futuro. Y hasta cierto punto, ese deseo que el hombre empieza a generarlo, lo lleva a buscar por la vía equivocada, por la vía incorrecta. Ahora, ¿hasta dónde Dios revela el futuro? ¿Será algo que Dios no quiere revelarle a las personas? ¿Será algo que Dios lo tiene prohibido y nos quiere tener a todos en ascuas? ¿O será que ven tantito para acá, Alex? ¿Será que cuando Dios nos está hablando, supongamos que Alex es Dios, supongamos que Dios me quiere decir acerca del futuro de mi familia? Dios siempre se ha querido mostrar y siempre ha querido revelar lo que va a pasar hacia adelante. Y en este caso con Daniel me llama mucho la atención porque sucede de una manera impresionante. Bueno, Daniel tiene una visión ahí que le dice no nada más lo que va a pasar con su familia, sino lo que va a pasar con todas las familias. Y quiero citar algunos pasajes de Daniel, por lo interesante que resulta. Daniel capítulo 10, quiero citar solamente el verso 12. Entonces, Daniel está hablando y dice el verso 12, capítulo 10, verso 12. Si usted tiene manera de anotar, anótelo ahí. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Impresionante. ¿Alguien tiene alguna versión diferente? Pero esto es lo que dice mi Biblia. Mi Biblia dice que Dios le habla y le dice: Daniel, no temas, porque desde ¿qué día? ¿Desde el quinto? ¿Séptimo? ¿Desde 20 días después? ¿Desde cuándo dice? Desde el primer día que tomaste la decisión. Dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón, que te decidiste. ¿A qué me decidí? ¿A qué se decidió Daniel? ¿Alguien que me pueda decir? Dice, a entender y a humillarte en la presencia de Dios. Esa es la clave para que Dios revele las cosas. Dios no revela
sus palabras, sus propósitos a aquellos en los cuales no tiene confianza. Diga conmigo, confianza. El mensaje de hoy se basa en la confianza. Porque Dios revelará sus planes a aquellos en los que tiene confianza. ¿La confianza qué tiene que ver en esto? Sí, déjeme decirle que cuando Daniel dispuso en su corazón entender y humillarse en la presencia de Dios, dice aquí que fueron oídas todas sus palabras, y no nada más fueron oídas las palabras de Daniel, dice literalmente que Dios actúa por la petición de Daniel. ¿Estoy bien o estoy equivocado? ¿Alguien tiene alguna versión diferente que diga, que contradiga esto? Porque la Reina Valera dice que a causa, diga conmigo, a causa de mis palabras, Dios puede obrar. Definitivamente, y no estamos invalidando la soberanía de Dios. Dios es soberano, pero déjeme decirle que Dios sobre todas las cosas tiene un corazón que ama su vida. Dios le ama a usted. Dios es soberano, y como todos los papás que somos padres de hijos y que nuestros hijos se portan así medio a veces desobedientes, a todos como papás, a final de cuentas se nos arruga el corazón. Y a final de cuentas, bueno, está bien la próxima vez, pero la última vez que te lo paso, la siguiente vez vas a poder saber lo que te voy a tener. Y la siguiente vez, bueno, pero última vez, ahora sí, la última de todas las últimas. Porque hay un corazón. Y Dios es soberano. No estamos diciendo que hacemos a Dios a nuestro antojo. No. Estamos diciendo que cuando hay confianza con Dios, entonces Dios obra en esa confianza. Amados, esta semana platicaba sobre un tema de una persona y pude entender que la confianza se construye. Pude entender que la confianza, si alguien te tiene mucha confianza, déjame felicitarte. Bien has hecho, porque has trabajado bien en la discreción y en la responsabilidad, en la integridad delante de esa persona. Si tienes la confianza de alguien, es porque tú has sido responsable, íntegro con esa persona. Y esa persona entonces te brinda su confianza y cree que tú eres confiable. Y entonces te dice todas las cosas que cree y considera que tú sabrás guardar o aconsejar debidamente. Pero por otro lado también puedo decirte que si alguno de nosotros no tiene la confianza del cónyuge, si alguno de nosotros no tiene la confianza de los padres, no tiene la confianza de los hijos, también debo decirte que no la has trabajado. La confianza se trabaja, la confianza se construye. Cuando alguien desconfía de otra persona es porque muy seguramente detrás de esa desconfianza se ha generado una traición. Consciente o inconsciente, intencional o no intencional, yo no sé. Pero hay una desconfianza. Una desconfianza se debe a que hay una traición. Y a nadie le gusta sentirse exhibido. A nadie le gusta sentirse humillado. A nadie le gusta sentirse vituperado. Y entonces la persona empieza a retraer su confianza y empieza a guardarla y ya no te la da. La confianza se construye. Cuando alguien, si alguien que a ti te interesa mucho no te tiene toda la confianza, es necesario que tú trabajes esta mañana en tu propia vida. Es necesario que tú entiendas que hay que hacer cambios en la vida propia. Creí que alguien iba a decir amén. Si mi esposa no me tiene suficiente confianza,
Yo no puedo pedirle a ella que me tenga más confianza. Yo tengo que trabajar en mi vida para que ella confíe en mí. Si mis hijos no me tienen confianza, yo no puedo pedirles a los hijos, no puedo obligarlos y no puedo hacer algo para decirle, tienes que tenerme confianza, soy tu papá. Eso se tiene que ganar. Yo tengo que ser responsable y tengo que actuar. Entonces sentamos la primer base y podemos decir que la confianza no es algo que podemos exigir, es algo que se gana. Entonces ahora sí podemos ligar este hecho que Dios le dice a Daniel, yo tengo todas las cosas para ti y las hago desde el primer día que dispusiste a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo voy a actuar. Dice el ángel, yo he venido. Ahora me interesa, me mueve otro pasaje por ahí. Dice el verso 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, el arcángel Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Verso 14, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Qué confianza la de Daniel. La de Daniel había cultivado con Dios. Qué confianza, porque Dios podía descargar su corazón contándole a Daniel lo que habría de pasar en los días posteriores, y no nada más para él, porque obviamente Daniel era del pueblo de Israel, sino para las demás personas. Dios está mostrando su confianza en la vida de Daniel. Verso 19, y me dijo, muy amado. Número 1, no tienes por qué tener temor. Si alguien de nosotros, si usted tiene temor, déjeme decirle, hermano, necesita cultivar más confianza con Dios. Porque lo primero que Dios nos dice es que no hay temor. Muy amado, no temas. Número 2, la paz sea contigo. Número 3, esfuérzate y aliéntate. ¿Quién tiene que esforzarse y alentarse? ¿Quién? Nosotros. El esfuerzo y el aliento nos corresponde a nosotros. Eso no podemos estarle diciendo a Dios, Dios, esfuérzame y aliéntame. Va a decir Dios, pues sí, quieres que coma por ti también. Y quieres que viva por ti, y quieres que respire por ti. El esfuerzo y el aliento es algo que nos corresponde por la libertad de elección que Dios nos dio, por el libre albedrío. A mí me corresponde esforzarme. Ahora déjeme decirle, ¿esforzarme en qué? En serle fiel a Dios, en serle íntegro a Dios, en orar a Dios. Hermana, ¿será muy difícil orar a Dios? Preguntémosle a Efraín Jr. ¿Es difícil orar a Dios? Pues no es difícil cuando no tengo nada que hacer, pero cuando tengo muchas cosas que hacer, ¿es difícil? Yo quiero que usted entienda la pregunta. ¿Nos resulta difícil orar a Dios? No estoy hablando de que es muy fácil, Dios bendice, sí, eso es hablar. Pero ¿cuánto tiempo dedico a la oración? Nelson, ¿es difícil o fácil orar? A mí me resulta difícil. Pastor, ya lo dijo usted, entonces ya me relajo un poquito. Es difícil orar. Si fuera fácil orar, ¿sabe cuántas horas al día oraríamos? Pero tengo que dejar de hacer otras cosas que considero muy importantes, Jessy. Muy importantes. Y tengo que domarme a mí mismo, tengo que domar mi voluntad, porque tengo que dejar de hacer cosas que considero son primordiales en el trabajo, en la familia, en la escuela, en el barrio, en mi persona. Tengo que bañarme, tengo que comer, tengo un chorro de hambre, tengo ganas de ir al baño, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Tengo 1000 cosas que hacer. Y yo no sé a quién le sobra tiempo en esta iglesia. Si a alguien de aquí, no levante la mano, pero si a alguien le sobra tiempo y dice, no hay yo qué hacer, me voy a poner a orar. Si acaso hay alguien así en esta iglesia, no levante la mano, pero bendito sea Dios, porque a usted le sobra tiempo
Pero orar es difícil porque nos llenamos de tantas actividades el día. Lo tenemos saturado de tantas cosas y cuando tenemos 10 minutos, le metemos ahí algo, le jeringueamos algo ahí. Llena, que esté lleno todo el día. Todo el día lleno. No tengo tiempo para orar, Dios. Y tú sabes, Dios, sabes que estoy bien ocupado. Y Dios dice, sí, sé que estás bien ocupado en cosas que no te sirven para nada. ¿Me estoy explicando? Por eso dice Dios, esfuérzate. ¿En qué me tengo que esforzar? En mantener una relación conmigo. En mantener cercanía conmigo. Todos aquí, todos tenemos muchas justificaciones. Todos, el que estudia porque le encargan mucha tarea y porque los maestros de la escuela parece ser que se va a acabar el mundo y que es la última oportunidad para jeringuearle la vida al alumno y dejarle tarea hasta para 10 años. Y al alumno se queja. Pero no nada más el alumno, también el que no va a la escuela, el que trabaja. Oye, es que en el trabajo me traen para arriba y para abajo. Y el del trabajo, y la ama de casa, y el otro, y todos justificamos algo. Pero si en algo era Daniel esforzado, era en orar. ¿Sabe cuántas veces al día oraba? Y no oraba por los alimentos. Padre, de esas veces que, ¿quién da gracias por los alimentos? Yo, gracias por los alimentos. Y ya, son gracias por los alimentos. Daniel no oraba así, Dios, oro a ti, gracias en el nombre de Jesús. Le dedicaba tiempo porque Daniel entendía que tenía que cultivar confianza. Hermano, si usted se quiebra la cabeza porque no entiende a su esposa, o esposa no entiende a su esposo, o hijos no entienden a sus papás, es que ya está viejo y es que hay una brecha entre nosotros, o papás no entienden a los hijos o a los nietos o al vecino, creo que hay que orar más. Porque Dios nos quiere revelar lo que tenemos que hacer. Y cuando la confianza es mucha, Dios te va a decir no nada más lo que vas a hacer con tu familia, sino lo que va a suceder con más familias. Dios te va a revelar grandes cosas. Y dicho sea el mensaje para Nicolás y Priscila, tienen que cultivar tiempo de oración. Sé que hay muchas cosas que hacer, pero nada de todo lo que hacemos nos va a dar lo que Dios nos da. Dice, esfuérzate, aliéntate. Y mientras él me hablaba, ¿qué estaba haciendo Daniel? ¿Qué estaba haciendo? Hablando con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Sí, más atrás ustedes leerán el capítulo completo y se darán cuenta que Daniel estaba postrado. Dice que no se podía levantar y que estaba con las rodillas y con las manos puestas en el suelo. Así estaba Daniel. Así dice la escritura, que así estaba Daniel, con las rodillas y con las manos puestas en el suelo y con la vista hacia el suelo, orando a Dios. Y dice que aún estaba hablando. ¿Hablando con quién, Rafa? Pues con Dios. Pues ¿cómo que con quién? Aún estaba hablando. Dios le dice, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate, punto. Y mientras él me hablaba, dice Daniel, mientras Dios estaba hablándome en la oración, diga, Dios habla en la oración. Dios le va a hablar en la oración. ¿Quiere usted oír hablar a Dios? Ore. Dedíquele tiempo a la oración. ¿Quiere saber cómo tratar las cosas que están por delante? ¿Cómo tratar a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus abuelos? Ore a Dios. Pase tiempo con Dios y Dios le va a revelar todas las cosas. Dice, y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Hermanos, cuando nosotros le damos a Dios el primer lugar, entonces Él empieza a mostrarnos. Cuando nosotros somos confiables para Dios, entonces Dios empieza a revelarnos las cosas.
quiero decirles 3 puntos esta mañana. ¿Cómo construir la confianza? ¿Quiere usted tener la confianza con Dios? ¿Cree que va a decir amén? ¿Quiere usted tener confianza de Dios? ¿Que Dios le tenga confianza a usted? ¿Quiere usted tener confianza de los seres humanos, de las personas? Ser confiables de las personas, ser confiables de su esposo, de su esposa, que su esposa, qué problema los de celos, ¿verdad? Pero ¿quiere usted ser confiable? ¿Hijos quieren ser confiables y padres quieren ser confiables? Bueno, anote 3 cosas que le voy a decir esta mañana. Número 1, estas 3 características vienen en el pasaje que leímos al principio, en Lucas 2:52. Ahí nos da la pauta de todo, de cómo crecer. Dice Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. Número 1, dice que el Señor Jesús crecía. Lo primero que tengo que decirle es que usted busque el crecimiento. Y vaya que déjeme aclarar las cosas ahorita. No estoy hablando del crecimiento solamente de la panza, porque a veces parece ser que es lo único que nos crece, más en estos tiempos de Navidad. Qué bueno, pero déjeme decirle que cuando aquí dice que el Señor Jesús crecía, no únicamente, también es parte de, pero no únicamente tenemos que enfocarnos en el cuerpo. Dice que el Señor Jesús crecía. El crecimiento demuestra sanidad. Una planta que está sana crece. Un becerrito que está sano crece. Un niño que está sano crece. Una persona que está sana crece. Un matrimonio que está sano crece. Lo que está sano crece, se reproduce. Lo que no está sano, la falta de crecimiento, es símbolo o es sinónimo de enfermedad. Cuando algo deja de crecer, es anormal. Entonces usted tiene que buscar su crecimiento. Y dicho sea de paso, voy a hacer un paréntesis. Llega 31 de diciembre. Es tiempo de hacer un repaso de todo lo que hemos crecido en este año. Yo quiero invitarlo, agarre su libreta y ponga desde el 1 de enero, desde el 2017. ¿Qué consiguió en enero? Ponga. Yo creo que Nicolás y Priscila van a decir, en el 2017 nos casamos. Eso va a ser un crecimiento importante. Pero usted tiene muchas cosas que ha crecido, estoy seguro. Oscar, en este año entraste a la escuela, ¿verdad? O sea, en este año, hoy entré a la escuela. Eso es un crecimiento importante. En este año, en este mes, yo crecí en algo, entré a la escuela. Usted tiene que estar creciendo, tiene que buscar. Si ya es profesional, si ya está trabajando, Nelson, yo no sé cuál sea tu área, pero tienes que buscar crecer. Si tú pasas todo el año haciendo lo mismo, aguas, estás enfermo. Hay algo en tu vida. Ama de casa, si se la pasa todo el año haciendo lo mismo, tortillas, mínimo dele al pastor. No, pues ahora hice tortillas y le di al pastor, ¿verdad? Tiene que crecer. Ponga su negocio, venta de tortillas. Haga algo, pero usted tiene que crecer. Espiritual, emocional y físicamente. Tiene que buscar crecimiento. Dice la Escritura que el Señor Jesús crecía. Cuando hay crecimiento, hay desafíos, pero esos desafíos me deben de llevar a depender de Dios y a buscar avanzar. Yo le invito para que haga un recuento del crecimiento y póngase propósitos para el siguiente año. En el Señor voy a crecer en esto y esto. Y no se ponga así una meta bien chiquita. Ay, bueno, es que de orar 10 minutos, ahora voy a orar 10 minutos 30 segundos. Diga, de 10 minutos voy a orar ahora 20 minutos. El doble, desafíese. Busque crecimiento. El Señor Jesús crecía. Ahora déjeme decirle que crecía en 3 áreas de la vida. Número 1, dice que crecía en sabiduría. 2,
en estatura y 3 en gracia. Ese es el orden adecuado que necesitamos buscar nosotros. Usted no busque un orden diferente. La escritura es sabia, Dios es sabio y Dios dice el orden en el que usted debe crecer. Dice que primero es lo espiritual. Primero se crece espiritualmente. Dice que crecía en sabiduría. Sabiduría es para entender. Y la escritura dice que la sabiduría se la daba Dios a Daniel. Lea usted los capítulos y usted se dará cuenta que el hombre que es sabio es porque pasa tiempo con Dios. Más tiempo con Dios, más sabio se vuelve el hombre. La sabiduría es saber qué hacer. Diga conmigo, saber qué hacer. Saber cómo hacerlo. Y saber cuándo hacerlo. La persona que es sabia, la sabiduría que Dios reparte, nos enseña a saber qué hacer. ¿Qué pasa cuando el cónyuge, hombre o mujer, está muy enojado? ¿Qué debo hacer? ¿Debo subir el tono de voz para ponerme y aplacar las cosas? No. ¿Y por qué el Señor Jesús entonces volcó las mesas en el templo? Hello. O sea, nunca debo levantar la voz. Yo veo que el Señor Jesús las levantó y les dijo: fuera de aquí, víboras, sálganse con todos sus cachivaques. ¿Qué debo hacer? ¿Debo levantar la voz? ¿No debo levantarla? Yo no le voy a decir qué debe hacer, porque la situación se la debe decir Dios. Porque usted debe de buscar a Dios. Porque usted debe depender de Dios. Porque usted debe de hablar con Dios y usted sabrá qué hacer y Dios le dirá qué debe hacer. Sabiduría es saber qué debo hacer. Dios, Espíritu Santo, ¿qué hago en este momento? Es muy fácil tomar la receta de la parte de atrás de la caja y decir 3 claras de huevos, media taza de azúcar. Esa es una receta. Y tomar la receta: nunca levantes la voz, o nunca te calles, o nunca hagas esto, o siempre haces esto. Esa es una receta. Dios sabrá qué hacer. Sabiduría es saber qué debo hacer, Dios. Ahora déjeme decirle, saber cómo lo debo hacer. ¿Saben las preguntas de la misma pregunta que se dicen por ahí en el chiste del matrimonio? Que le dice el cónyuge al otro cónyuge, le dice recién casados: ¿cómo amaneciste? Pero después de cierto tiempo le hace la misma pregunta. Le dice: ¿cómo amaneciste? Y piensa, parece que te atropelló un camión. Es la misma pregunta. Pero después de cierto tiempo le hace la misma pregunta: ¿cómo amaneciste? Incrédulo. Si está esperando que ya no amanezca. Es la misma pregunta. No se trata de saber qué debo decir, sino cómo lo debo decir. Porque decirle al esposo, a la esposa, al hijo, a la hija: sí, te tengo toda la paciencia del mundo. Pues digo, sí le dijo que le tenía la paciencia. Ponte a orar, viejito. Sí, ya voy a orar. Y dijo que iba a orar, pero ¿cómo lo dijo? ¿Me amas? Ay, vieja, tú sabes que te amo. Porque la mujer quiere oír regularmente y el hombre se cansa. Y sí le dijo que la amaba, pero yo creo que eso, en lugar de construir, destruye. ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué decir y no saber cómo decirlo destruye? La misma expresión destruye, daña, lastima, pisotea, humilla, exhibe. Por eso tengo que saber qué decir, cómo decirlo, y 3, cuándo decirlo. Porque decir las cosas antes de tiempo, la regaste. Decir las cosas después de tiempo, ya se te fue. Mira, ya no le muevas, ya, así déjale. Les han dicho, a mí mi esposa me ha dicho: ya no le muevas, ya déjale así. Pero es que, no, ya,
te estás metiendo más en problemas. Te estás metiendo más. Pero yo, mi princesa, te amo, ya no le muevas. A veces uno tiene que, el tiempo determina también las cosas. Dice la escritura que el Señor crecía en sabiduría. Número 1, dígale, yo necesito crecer en sabiduría. Entonces necesito tener más de Dios. Dios me enseñará a saber qué debo hacer, cuándo y cómo debo hacerlo. Ahora, después de ahí dice la escritura que el Señor crecía en sabiduría y crecía también en estatura. Después de lo espiritual viene lo corporal. Pero cuando la persona se enfoca a crecer primeramente en el cuerpo, darle al cuerpo antes que al espíritu, se altera un proceso. Rafa, ahí en la bodega hay una escalera azul, tráemela por favor. El orden que Dios establece representa la manera en la que vamos a crecer, en la que usted va a crecer. ¿Quiere que su matrimonio explote en felicidad, en alegría, en gozo, en contentamiento y que usted sea levantado como Daniel? Entonces hay que conservar el orden de Dios, porque el paso 1 me lleva al paso 2. Cuando una persona quiere hacer el paso 2 antes que hacer el paso 1, se está metiendo en problemas, no va a resultar. Gracias, muchas gracias. Mira, pónmela aquí en la luz. Aquí. Mire, esto es lo que estoy tratando de decirle. Paso 1, paso 2 y paso 3. ¿Cuál es el primero que tengo que subir? ¿Me subo acá y luego termino aquí? Me subo aquí y luego acá y luego de aquí brinco acá. Hay un orden. Hermano, ¿quiere usted tener la confianza de Dios? Respete el orden de Dios. Diga conmigo, orden en las cosas de Dios. El orden en las cosas de Dios produce resultados en las cosas de Dios. Primer paso dice que crecía en sabiduría. Daniel primero oraba. Lo primero que tengo que hacer es asegurar la oración y voy a subir un escalón. Su vida se va a ver beneficiada. Usted se va a ver crecido. Usted se va a saber qué hacer, se va a ver fortalecido cuando en las primeras horas de la mañana dediquemos tiempo a la oración. Cuando lo primero que hagamos sea orar, sea dedicarle tiempo a Dios, sea hacer. Y si es que yo, pastor, tengo que estar a las 7 de la mañana, ya tengo que estar, bueno, pues me tengo que levantar antes. Pero es que antes con este friecito, ¿cómo te parece a ti el friecito, Efraín, estos días? Acobijador, ¿verdad? Estamos vaciando un proyecto y estamos vaciando concreto a las 6 de la mañana. Llegan los camiones a vaciar. Hay que estar en Apodaca a las 5:30. Qué difícil es levantarse para ir a trabajar, para estar allá a las 5:30. ¿Usted cree que hay tiempo de orar? Todos decimos que no. Paso número 1, me lo brinqué. No, allá ando desligándome las articulaciones y desmembrándome, queriendo irme a hacer las cosas primero del trabajo antes de orar. Y luego allá ando con el dolor de la ciática y el dolor de la cintura y desligado y todo. Y Dios, sáname. Así va a decir Dios, espérame. ¿Por qué? Digo, si no tienes tiempo para mí, ¿cómo quieres que yo tenga tiempo para ti? ¿Me estoy explicando? O sea, pedirle a Dios que me sane cuando yo soy el que me olvido de Dios. Pedirle a Dios que me cure, que arregle mi matrimonio cuando yo no tengo confianza. Pedirle a Dios que me libre de la brujería, de la hechicería, cuando quiero saber el futuro, pero no le dedico tiempo a Dios. ¿Me estoy explicando? Paso número 1, no hay vuelta de hoja. Seremos una iglesia poderosa. Usted será una familia poderosa. Usted tendrá un matrimonio poderoso. Usted será una persona poderosa en la presencia de Dios. Usted será levantado tan alto como Daniel
cuando usted le ponga el primer lugar a Dios. No salgo de mi casa hasta que no haya orado, doblado mis rodillas y dedicarle tiempo al Dios. Paso número 1 es que crecía en sabiduría espiritual. Y del nivel número 1 ya era mucho más fácil pasar al nivel número 2. Pues ya crecía también ahí en estatura. Dios le dará la sanidad a su cuerpo, le quitará callos, reumas y todo lo que tenga. Se lo va a quitar Dios. Pero a veces Dios no nos lo quita para que recurramos a Él. Revise sus prioridades. Diga conmigo, prioridades. Número 1 es Dios. Número 2 soy yo. Y número 3 dice, crecía en gracia, la madurez emocional. ¿Por qué se enoja mi esposa? ¿Por qué se enoja mi esposo? ¿Por qué se enojan mis hijos? ¿Por qué se enoja mi papá? Pues porque no tienes gracia. Porque las cosas las dices. ¿Qué palabra uso para decir que así a lo silvestre? Como dice. Me cae muy bien Héctor que dice, no, este está bien silvestre. Y me lo imagino así como planta, flor, así como huizache, ¿verdad? Como nopal, o no sé, así bien silvestre, ¿verdad? Como que lo tocas y te espinas y todo. La gracia es la manera en la que emocionalmente nos relacionamos con las demás personas y con Dios. Cuando ore con Dios, hágalo con gracia. Sí, hágalo con gracia, con Dios. ¿Alguien entiende lo que es la gracia? ¿Alguien me puede decir qué es la gracia? Cuando mi esposa ve a mi hijo que está allá en Dallas, le dice, cosita hermosa, preciosa de mamá, y le dice, le habla con gracia. Pues no le dice, hijo, sí, te amo mucho, qué bueno, ¿y cuándo vienes? No, pues le habla con gracia. ¿Y sabe qué hace? ¿Qué hace Luis Gerardo? Se sonroja y se pone. A ver, ayúdenme a entender, ¿por qué actúa él así? ¿Por qué él se pone, sí, mamá, sí? ¿Por qué actúa así? Dígame alguien. Pues por la forma en la que se le habla. ¿O no, Quique? Pues por la forma en la que se le habla con gracia. ¿Y cómo actúa? Pues con gracia. Háblele áspero. ¿Y cómo cree que le va a responder? Pues igual. ¿Dónde está aquí lo enredado? ¿Dónde está lo difícil? ¿Dónde está lo complicado? El Señor Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Él se preocupaba, Él cuidaba, Él se leía, Él entendía, Él se sanaba, Él actuaba con gracia. Él crecía, y crecer, por eso dije en un principio, crecer quiere decir que aumentaba su gracia. Cada día iba teniendo más gracia, más gracia, más gracia, más gracia, más y más y más gracia. No se conformaba a un estatus, a quedarse estacionado. ¿Usted invierte en su gracia? ¿Usted invierte en ese dominio propio? ¿En hablar pacientemente? ¿En exaltar a la otra persona? ¿En exaltar las virtudes de Dios? ¿Le habla? Nosotros tenemos una regla, más, menos, más. Cuando hables, usa la regla más, menos, más. ¿Qué es más, menos, más? Tienes que decirle a la persona más de Él, más de las gracias, más del favor. Tienes que exaltarlo. 2, menos, tienes que decirle el problema que hay. Y número 3, tienes que terminar exaltándolo, diciéndole y llevándolo a donde quieres que vaya. Sí, tienes que entender, esto no es oculto. Pero tú tienes que tener gracia para hacer las cosas. Prepararte, leer. Y cuando digo leer, no nada más es leer el Facebook, aunque vienen ahí muchas frases bonitas. Hay que leer la Escritura. Hay que leer la palabra de Dios. Aunque en Facebook diga, Dios es poderoso, ¿quién dice amén? Y ahí hay como
25 likes, amén, amén, amén. No, ponte a leer la palabra. Deja de decir amén y ponte a leer. Lee la escritura, lee el capítulo, lee la Biblia. Y eso sí te produce. Nada más decir amén no te produce gracia. Si después de haber leído 3 capítulos de la Biblia, te metes al Facebook, está bien, pues ya me metí, ¿verdad? ¿Sí me estoy explicando? No estoy en contra de... Sé que las redes sociales van avanzando, pero sí hay principios que no son negociables. Y primero tengo que crecer en sabiduría con Dios espiritualmente, corporalmente y emocionalmente. Tengo que crecer. Cuando yo crezco en ese orden, dice la Escritura que el Señor Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. El Señor Jesús se movía acá, Él estaba acá. El Señor Jesús acá estaba, en otro nivel. Crecía, se cuidaba. Ahora déjeme decirle para terminar con esto, punto número 2 o 3, no sé. Decía, ¿cómo dice ahí? Alguien que tenga su Biblia, porque a lo mejor la mía está equivocada, pero dice que crecía, ¿cómo dice la Biblia? Verso 52. Crecía en sabiduría, estatura y gracia para... caray. A ver. ¿Para quién? Con Dios. Primeramente, ¿quién? Primero, ¿quién es? Primero, ¿quién es? Primero, ¿quién es? Y luego, los hombres. El Señor Jesús sabía invertir su tiempo adecuadamente. Primero buscaba crecer en sabiduría, gracia y estatura, en estatura y gracia. Con Dios, primero se preocupaba de Dios, primero atendía las cosas de Dios, y las cosas con los hombres venían como consecuencia. Hermano, cuando nosotros alteramos el orden de las cosas de Dios, las cosas no salen bien. Usted se va a desligar, se va a descoyuntar, se va a andar con atrofiamientos. Rafita, ¿me puedes pasarle esta escalera para allá? Porque usted está queriendo subirse hasta el escalón número 3 antes de subir el primer peldaño.